nuestro temario. Entonces, platicamos un poco sobre las aplicaciones en la sesión anterior referente a las pilas que no solamente trabajan a compresión. Por supuesto, es muy común que nosotros escuchemos que la cimentación profunda, las pilas específicamente, trabajen por punta y por fricción, lo cual lo comentamos el día de ayer. Sin embargo, no son las únicas maneras en que podamos hacer trabajar una cimentación profunda. De igual modo, existen diferentes tipos de cimentaciones profundas. Tratamos de ilustrarlos en estas figuras. Hay algunas muy particulares. En verdad que hay algunas muy particulares y también muy ingeniosas, las cuales pues sí vale la pena tener por lo menos o vislumbrar. Bueno, pilotes con punta es lo que ya comentamos, pilotes de fricción ya también lo comentamos. De cualquier manera, seguiremos citándolos a lo largo del capítulo. Y de manera específica, pilotes de punta penetrante y pilotes de control entrelazados es una técnica, o bueno, mejor dicho, son algunas técnicas que sí nos deben de llamar la atención. Pilotes de punta penetrante se conforma con el elemento de concreto y en la parte baja, en la punta, se añade un elemento de acero. Sí, con cierta punta trunca, ¿vale? Pero la intención es que ese elemento de acero se encaje en el estrato resistente, inclusive en roca. Hoy en día se sigue ocupando esta técnica, no con tanta frecuencia como años anteriores, pero sí se tienen referencias de que se sigue ocupando, principalmente cuando desplantamos alguna estructura en un macizo rocoso o en un estrato muy resistente, a lo mejor depósitos aluviales con contenido importante de gravas, de boleos, puede ser una opción. En el caso de, me brinco a los pilotes entrelazados, voy a dejar al último pilote de control adrede. Pilotes entrelazados, si se dan cuenta, es una técnica pues también muy ingeniosa, porque estamos hablando primero de unas inclusiones, que son las que voy a marcar en azul, son las que primero se colocan y se llevan a cierta profundidad para el empotre en el estrato resistente, en la capa dura, como ilustra la imagen, como muestra la imagen, pues. Pero no llegan, si se dan cuenta, hasta la superficie, sino llega hasta cierta profundidad. Y de ahí, con la estructura que voy a marcar en verde, voy a elegir otro color mejor, rosa, a donde se identifica muy bien que se complementa con una estructura que trabaja fricción. La intención, precisamente como su nombre lo dice, es entrelazar los pilotes. Y este entrelazamiento o este trabajo se debe de identificar en estas zonas que estoy rayando con azul, con verde agua, si lo quieren ver así, en el que el material entre los primeros pilotes, las inclusiones, y añadiéndole el trabajo de fricción del pilote que viene de la superestructura, entonces se va a generar un elemento de confinamiento del material. ¿Qué le sucede al confinamiento? ¿Qué le sucede al material cuando lo confinamos y le aplicamos una fuerza externa? ¿Qué le sucede al material cuando lo confinamos y le aplicamos una fuerza externa? ¿Comprime? ¿Perdón? ¿Qué le pasa a su resistencia al esfuerzo cortante? ¿Aumenta? Aumenta. Exacto, aumenta. Debemos de recordar su ensayo triaxial, que le aplicábamos una fuerza de confinamiento en ejes horizontales y entonces incrementaba su resistencia y debíamos de incrementar el esfuerzo desviador para poder fallar la probeta.
incrementamos el esfuerzo de confinamiento y de igual manera tendríamos que aumentar el esfuerzo desviador para fallar la probeta. Es algo muy similar. Si se dan cuenta, lo que hacemos con las inclusiones o lo que se hace con las inclusiones es confinar el material. Y de ahí le vamos a aplicar una fuerza externa que es el elemento en la parte de la cimentación de la superestructura. La superestructura, lo que está marcado en rosa, sigue trabajando a fricción. Y entonces va a estar confinando poco a poco el material que les marqué en verde agua. ¿Sí está claro el concepto? ¿Tiene alguien algún comentario? Ok. Bien. Disculpe, ingeniero. Entonces, para este caso de pilotes entrelazados, estamos esperando un asentamiento, ¿no? Para que al final lo que es el sistema de cimentación termine por confinar. Y pues sería interesante considerar, bueno, si es así como trabaja, tener bien medidos los asentamientos para no cometer algún error en esta toma de decisiones. Sí, correcto. Sí, es totalmente cierto. Así es, porque la parte de la cimentación de la superestructura trabajará a fricción. Sí, así es. Y va a llegar el momento en que confine. Por supuesto, esos asentamientos serán controlados, esa es la intención, que sean controlados, que sean uniformes, y llegará el momento en que se confine con el material en la parte inferior. Sí, correcto. Así es. Digo, la verdad es que yo no tengo alguna estructura referente solucionada con este tipo de cimentación, sinceramente. He preguntado a algunos ingenieros, principalmente de la Ciudad de México, pero tampoco me han sabido decir, la verdad, ¿no? Pero bueno, es una propuesta, es una opción, ¿no? Y si se dan cuenta es muy ingeniosa, o sea, el concepto es, o sea, tiene su respaldo técnico, pues, que es lo interesante, ¿no? Ahí vas a comentar algo, Surizade. Ajá, iba a preguntarle por el agua, cuando es que hay presencia, bueno, hay cuando tienen nivel de aguas freáticas. Sí, la intención es que este tipo de, bueno, todas, está pensado en materiales lacustres, con contenidos de agua importantes, niveles freáticos. La realidad es que no hace, no influye, pues, o sea, se puede hacer cuidando el proceso constructivo y tomando en cuenta la presencia de agua, presión de poro, la disipación de presión de poro en los cálculos, y ya con eso, ¿no? Así es. Bien, el último, que es pilote de control. El pilote de control, la realidad es que es una invención del ingeniero mexicano Manuel González Flores por la década de los 40 y, como dijera un famoso grupo musical, de México para el mundo. La realidad es que es una técnica que ha llamado mucho la atención. En su momento fue, digamos que pues una presentación muy importante, un impacto muy fuerte. Hoy en día, o de los últimos años a la fecha, se ha retomado mucho, o sea, a lo mejor del último lustro o la década, se ha retomado mucho. Se han hecho estudios actualizados. Se estima alrededor de unos 700, 800 edificios en la Ciudad de México que obedecen a este sistema de cimentación, pilote de control. En pocas palabras, ¿cómo funciona el pilote de control? El pilote de control lo que hace es transmitir la descarga de la estructura hacia este colchón de madera que ustedes pueden identificar. Este colchón de madera está conformado por diferentes cubitos de madera, cubos individuales de 10 por 10 por 10 centímetros, o también se están haciendo análisis que sean estos cubos de neopreno. ¿Sí? Entonces, este es el sistema de reacción. Estos cubos de madera se van deformando conforme el tiempo y entonces llega el momento en que se van cambiando poco a poco. Por supuesto, estamos hablando que la cimentación no descansa solo en dos pilotes de control. Descansa en un sistema y entonces se van cambiando estos colchones de madera de modo esporádico, ¿sí? Poco a poco, para, por supuesto, no hacer inestable la estructura.
el pilote no está conectado a la losa. Trata de ilustrar el dibujo que pasa de largo, más sí está conectado todo este puente, todas las barras de acero, ¿sale?, a la losa. Insisto, el punto de reacción es el colchón de madera. Y como su nombre lo dice, la intención de este pilote es ir controlando el asentamiento. Lo vamos a ir controlando a manera de hacerlo uniforme. Estamos aceptando que la estructura se asienta, estamos aceptando que el suelo tiene un asentamiento sí regional, y entonces lo que hacemos, como lo estamos aceptando y lo estamos asumiendo, es ir al mismo ritmo de ese asentamiento regional, la superestructura. ¿Vale? Requiere, por supuesto, un monitoreo, claro, requiere un mantenimiento constante, ambos, por supuesto, es parte de lo que involucra este sistema de pilote de control. ¿Vale? Y bueno, es una técnica también de recimentación. Es posible que desde un inicio se diseñe esa cimentación, esa solución de cimentación con pilote de control, sí. La otra opción es que, como una técnica de recimentación, se aplique como un método correctivo, ¿vale?, a una cimentación ya realizada, ¿vale? Se puede hacer esa transición, ¿sí? No tengo referencia de algún otro sistema de piloto de control fuera de la Ciudad de México, la verdad. Sé que en otros países se llegó a aplicar esta técnica, también con condiciones de suelos muy particulares. La Ciudad de México no es la única que tiene este tipo de problemas de asentamiento regional, por supuesto que no. Existen otros suelos muy particulares, sí son los menos, claro. Digamos que es lugares alrededor del mundo muy bien ubicados. Chicago, por ejemplo, también adolece de estos problemas de grandes espesores de arcillas lacustres. Sabemos que Chicago colinda con los Grandes Lagos, que están en el límite con Canadá, en la parte centro-norte de Estados Unidos. Entonces, bueno, se entenderá que el origen geológico es similar. Y bueno, algunos otros, ¿no? Gran Bretaña también, Francia también, pero de pilotes de control fuera de nuestro país, pues sí, ahí existen algunas referencias, pocas, porque bueno, al final se van a soluciones pues de privados, ¿no? Y tampoco están obligados a publicarlo. Pero bueno, la realidad, insisto, es que es una técnica muy interesante. Un artículo recientemente publicado, bueno, reciente a lo mejor, no recuerdo si fue 2016, 2018, que una investigación en el Instituto de Ingeniería lo retomó, ¿vale?, para ir revisando en cuanto al pilote de control, ¿vale? La verdad es que es una técnica bastante interesante y muy, pues sí, innovadora, ¿no?, a pesar del tiempo que tiene, ¿vale? Bien. Ok. Luego, vamos a definir primero lo que son las pilas y los pilotes, para luego hacer una comparación entre ellos. Las pilas, si nos referimos a la dimensión, las pilas son elementos mayores o a partir de 60 centímetros de diámetro. 60 centímetros de diámetro o más le llamamos pila. ¿Vale? Menores a 60 centímetros se le conoce como pilote. Entonces acá hay una pequeña diferencia. La dimensión, el tamaño. Elementos grandes de 60 centímetros en adelante, pila. Elementos menores a 60 centímetros, pilotes. ¿Sale? Bien. Son los micropilotes.
qué le llamamos? Los pilotes en general tienen dimensiones de 30 a 40 centímetros de dentro o del otro lado, porque hay otra diferencia. Como un regular. Por geometría, pilas, estamos el día de ayer de las pilas oblongas. Las ventajas de las pero pues tampoco es una limitante. ¿Vale? Bien. Otra diferencia entre pilas y pilotes es el proceso constructivo. El proceso constructivo habla que las pilas son en el lugar. Las pilas son elementos in situ, en el lugar, en el sitio, in situ. Y los pilotes son prefabricados en planta. ¿Vale? Por lo que se entiende que los pilotes tienen mayor control de calidad. Claro. ¿Sí? Bien. Dentro de los procesos constructivos, bueno, ya en el campo, las pilas se elaboran con una perforación previa. Las pilas tienen una perforación previa, a donde después de esta perforación colocamos el acero, colocamos el concreto. Los pilotes, su colocación no requieren perforación previa, que a vista de algunos es una ventaja. No requieren perforación previa. Y entonces se pueden colocar con diferentes técnicas. La más común es con técnica de percusión, ¿vale? Es decir, tenemos el elemento y entonces con una pila y un martillo lo que hacemos es percutir, ¿vale? Clavarlo, como si estuviéramos hablando de un clavo en un muro. Así, ¿vale? Con nuestro martillo. La otra es con oscilaciones. Lo que hacemos es oscilar y entonces con una carga vertical que nos da la misma perforación, el mismo tipo de hincado, presionamos hacia abajo y oscilamos. ¿Vale? Materiales comunes en esta técnica, arenas. ¿Sí? Y la otra es con vibración. Hacemos vibrar el elemento con un cabezal que genera una vibración y también con una carga vertical lo que hacemos es bajarlo, hincarlo. ¿Vale? Bien, ¿algún comentario en cuanto a la diferencia de pilas y pilotes? Inge, entonces los pilotes se utilizarían en suelos blandos, muy blandos. Comúnmente sí, exacto. Es una de las desventajas, si lo quieren ver así, limitantes de los pilotes, que no se puede ocupar en cualquier material. Las pilas en el que quieran. Ahí tendremos inconvenientes en cuanto a la excavación, pero existen herramientas que nos ayudan a avanzar. En cambio, los pilotes sí debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, en estratos o en suelos lacustres, que podamos encontrar boleos importantes de tamaño que, una de dos, o ya no nos permitan avanzar, porque tampoco es que podamos imprimirle una fuerza de impacto muy grande al pilote, porque sucedería lo mismo de un clavo que queremos colocar en un muro de concreto,
¿Qué le sucede al clavo si queremos colocarlo en un muro de concreto? Se va a doblar. Se dobla. Lo mismo pasará con el pilote. El pilote no se dobla, se fractura. Entonces puede suceder dos cosas. Uno, que topemos con ese boleo y que el pilote no sea capaz de desplazar el boleo, de desplazarlo. O dos, en el momento del impacto podamos fracturar el pilote. ¿Vale? Estas fuerzas de hincado se calculan previamente, que se le conoce como un estudio de hincabilidad. El estudio de hincabilidad nos va marcando los rangos para poder definir la fuerza que hay que aplicar para el hincado del pilote y no sobrepasar la resistencia del pilote y entonces hacer fallar el elemento. ¿Vale? Lo otro que puede suceder es que el mismo pilote sí pueda desplazar el boleo, pero entonces quede chueco. ¿Sí? Se incline. Y entonces, bueno, ahí tendremos un inconveniente. Hay tolerancias en las inclinaciones. Bueno, entonces tendremos que verificar que no se rebasa esa tolerancia. ¿Vale? También en rocas pilotes, para nada. Solamente para el desplante, si fuese el caso. ¿Sí? No podemos. Hay una técnica que maneja una perforación preliminar del pilote. Algunos están de acuerdo, algunos no tanto, pero aún así, si estamos hablando de algunos lentes pequeños de roca y de un tipo de roca muy fracturado, deleznable, pudiera ser, pero sí sería un riesgo. No habría otra manera más que comprobarlo en campo y para eso, híjole, ya estaríamos muy avanzados en muchas cosas, ¿no? Diseño, proceso constructivo, presupuesto, evidentemente, ¿no? Se hacen pruebas previamente también, las pruebas de hincabilidad de igual manera, antes, ¿vale? Pero sí, efectivamente no es para todos los tipos de suelo. Digo, tampoco es que no se puede utilizar. Claro que se ocupa mucho, ¿no? La verdad es que sí. ¿Vale? Se ocupan más las pilas, claro. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver algunas ventajas que tiene las pilas contra los pilotes y en un momento más viceversa. Las pilas, plantea que no tiene un área de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para los pilotes venidos de la planta debemos de identificar un área de almacenamiento. Se me olvidó cuando colocamos encima el estivaje de los pilotes. La estiba debe de ser muy cuidada porque no los debemos de colocar a hueso, o sea, uno sobre otro, sino le debemos de colocar unas cuñas para protegerlos. Principalmente en el momento que los depositamos y en el momento que con la grúa los tomamos para el lizaje. Es decir, los tomamos para colocarlos de manera vertical y proceder a su colocación. Esa acción es el lizaje del pilote. Debemos de protegerlos, en el caso de los pilotes, y mantener un área de almacenamiento, situación que para las pilas no se requiere. Sí es cierto, hay que armar el acero, por supuesto, pero estamos hablando que puede ser la misma área destinada para armar el acero de toda la superestructura. O sea, esa área no se va a mover. Debe de existir de cualquier manera. Entonces, bajo ese argumento, las pilas no necesitan un espacio de almacenamiento. Sin daños estructurales debido a su colocación, es lo que les comentaba hace un momento. Los pilotes, para poder hincarlos, necesitamos hacer impactos o vibración. Eso u oscilación. Estas metodologías pueden dañar el elemento. Y si se daña el elemento, ese pilote se debe de desechar. Y por supuesto, es un gasto. En cambio, en las pilas, el único detalle importante es cuidar que el lizaje, todo el levantamiento del acero, sea con el mayor cuidado posible para evitar deformaciones excedentes.
Es decir, que deformemos el acero y ya no se pueda retornar. ¿Vale? Esta es una ventaja también, que en el momento de la construcción de las pilas, pues no hay daño. ¿Sí? La longitud puede variar. En campo, si nosotros pudiéramos llegar a presentarse esta condición, que es el nivel del terreno natural, pero en la parte baja, el diseño marca que se tiene este nivel de estrato resistente. Recuerden que la exploración es muy puntual, es muy aislada. Resulta que a lo mejor en algunas zonas se tiene esta parte, ¿no? Entonces sí se puede llegar a modificar por la longitud de pilote, que aquí vamos a suponer eran 18 metros, pues a lo mejor acá se modifica a 16, garantizando que sea el mismo material. Y no nada más porque el constructor diga, pues ponlo a 16. Se debe de revisar el diseño, tanto estructural como geotécnico, porque tampoco es, a ver, córtale aquí a los 16, o sea, no. Se debe de hacer una revisión, ¿vale? A los 16, a los 15, no sé, y luego ya se vuelve a retomar el proyecto. O al revés, que suceda que el estrato resistente en alguna zona haga esto. Y entonces, bueno, pues la ampliación de la longitud, ¿sabes qué? No es a los 18, porque el suelo no es el que recomienda o el que identifica el estudio de mecánica de suelos, sino que tendrá que ser a mayor profundidad, a 22. Otra vez, se debe de revisar el diseño. Pero estas modificaciones en campo son posibles cuando hablamos de las pilas. Para los pilotes no, porque ya mandamos a hacer el lote. ¿Sí? Es como cuando piden sus pizzas en fin de semana. Ya las pidieron de un sabor, no se vale cambiar en el camino, por más que quieran. ¿Vale? Hay que pedir otros. Bien, el elemento es monolítico. Eso también es una gran ventaja desde el punto de vista de comportamiento mecánico. ¿Qué quiere decir? ¿Los pilotes se pueden conectar entre ellos? Sí. ¿Están de acuerdo que en planta, precisamente por el límite del área en la planta, la cadena de producción y el traslado, la longitud de los pilotes está restringida? Además de que si nosotros mandamos a hacer un pilote de 15 metros de largo, no hay problema. Necesitamos entonces un equipo de instalación de pilotes más grande. Además de que existe el detalle del... se me olvidó. Cuando hay un elemento muy largo y entonces empieza a... ¿Esbeltez, Inge? La esbeltez, sí, por supuesto, pero entonces empieza a... ¿Pandeo? El pandeo, gracias. Exacto. No se genera el pandeo. Entonces cuesta más trabajo la instalación. En esta parte hay que tener cuidado. ¿Sí? Se pueden conectar con placas, con soldadura, con unas abrazaderas, por supuesto, ¿sale? Con remaches. Pero al final, uno, no es un trabajo monolítico, que es lo que muchos critican. Dos, esas conexiones pues nos van a generar un problema en cuanto al hincado, porque de cierta manera son protuberancias, ¿no? Bien, es una ventaja para las pilas. Instalación con boleos y gravas, lo que comentamos hace un momento. La instalación con boleos y gravas, solo hace falta tener la herramienta suficiente, ¿sí? Brocas, botes corona, limpiadores, todo, y sin problema, ¿vale? Y mayor capacidad de carga, bueno, ahí sí, porque estamos hablando de elementos de mayor dimensión, por lo tanto, mayor capacidad de carga. ¿Vale? Bueno. Pero pues la realidad es que tampoco tienen las ganadas las pilas, o sea. La ventaja de los pilotes contra las pilas es que los pilotes no necesitan perforación previa. Uno de los grandes detalles en la construcción de las pilas es el control de la perforación. Hacer una perforación limpia, hacer una perforación uniforme y garantizar el fondo de la perforación que esté sin
fragmentos sueltos. Eso sin duda es una gran ventaja de los pilotes. No necesitamos perforación previa. ¿Vale? No se ocupa, por ende, lodos de perforación, ya sea bentoníticos o polímeros. Nada. Sin importar la consistencia de los estratos. Si nosotros llegamos a tener, voy a quitar tantito el texto, podemos llegar a tener inconvenientes en cuanto a consistencia de estratos. ¿Por qué? Podemos llegar a tener materiales de relleno en la parte superior, no hay problema, con un ADM se soluciona. Un estrato de muy buena calidad, consistente, es decir, por lo menos no se cierra, pero luego tenemos un estrato que por la perforación desconcha, es decir, desprende material. Es muy suelto, arena muy suelta. Sabemos que estas estratificaciones se pueden presentar, estas variaciones estratigráficas se pueden presentar. Entonces, ese es un detalle, porque nos va a exigir mayor control del lodo de perforación o el uso de ADM. El uso de ADM en perforaciones, por supuesto, es realizable. Sin embargo, genera ahí, además de un costo adicional, genera un detalle o mayor atención en el proceso constructivo, claro está. ¿Vale? De ahí que entonces, no importa la consistencia de los estratos, es una ventaja para los pilotes. No es necesario garantizar la no presencia de material suelto, lo que comentábamos. Para una pila de 8 metros de profundidad, 10 metros, es sencillo. Pero ya más profundo y más con lodos de perforación, es complicado garantizar la limpieza del fondo de la perforación. ¿Por qué es importante garantizar la limpieza del fondo de la perforación? Otra vez les quito el texto. Porque si estamos hablando hace unos días que nuestra pila va a trabajar por punta y nosotros vamos a colocar el concreto, pues ¿qué creen que pase si en la parte inferior, no se aprecia? ¿Qué creen que pase si en la parte inferior pues, tenemos materiales sueltos y nuestra pila va a trabajar por punta? Nuestro concreto se contamina y evidentemente vamos a tener ahí un trabajo que no es el que estamos esperando desde el diseño. Entonces, garantizar la limpieza del fondo en las pilas no es sencillo. Y bueno, menor control en el ADM, lo que comentábamos hace un momento. Menor control en el ADM. Añadiría también mayor control de calidad en la elaboración. Mayor control de calidad en la elaboración. ¿Por qué? Porque, pues, en los libros la sección de la pila es así. Perfecto. En la realidad, pues queda así. ¿Están de acuerdo? Porque pues no colocamos un molde. El suelo es irregular, la excavación es irregular. También resulta que podemos llegar a tener un consumo mayor de concreto si estamos hablando de materiales muy blandos, porque entonces el concreto lo que va a hacer, platicamos de la presión, puede hacer esto. Por ejemplo, ahí que se identifica un estrato de arcilla muy blanda. La presión del concreto lo empuja. ¿Hasta qué momento? Hasta que la misma arcilla lo contenga. Entonces se puede generar esa parte. Esos ensanchamientos. Mayor volumen de concreto. Agrietamiento ni se diga. Oquedades. ¿Vale? Que nosotros estimamos que esa pila se llena con 7 metros cúbicos y vamos ya a 11 y pues le seguimos. ¿O en qué momento le paramos? ¿O qué hacemos? ¿Vale? Si empieza a consumir concreto como nosotros en Navidad, ¿no? ¿Sale? Bien. ¿Algún comentario? Profe, ¿y en los cálculos se considera, por ejemplo, la pila morada que tenga esas diferencias? Bueno, esas diferencias que no se lisa. Podemos nosotros calcular el volumen teórico, ¿no? Que pues, es el volumen de un cilindro. Ese es el volumen teórico. Y por lo regular se estima un porcentaje adicional, ¿no? Un 5 o 7% adicional por las irregularidades. Sí es, híjole, la verdad es que no es tan sencillo, porque esas irregularidades, ¿qué tan presentes, qué tan irregulares son las irregularidades?
lo vamos a ver hasta la excavación. Entonces, sí debemos de estar muy conscientes, todos los involucrados, desde el cliente, porque va a pagar exceso, hasta el constructor, el supervisor, el residente, el supervisor, si es obra pública, todos los supervisores, todas las figuras no involucradas, si es obra privada y no hay supervisor, pues el residente, la gerencia de proyecto, todos debemos estar conscientes, se entiende porque estamos en el medio, bueno, debería entenderse así, que podemos llegar a tener variaciones. Por eso es muy importante las primeras pilas, las primeras excavaciones, porque con esas vamos a tener un criterio ya. ¿Vale? Porque sí es cierto que si nosotros calculamos teóricamente 8 metros cúbicos de concreto y ya llevamos 4 y ni siquiera vemos la mitad, pues algo pasa. ¿No? O sea, no nos vamos a esperar a la otra olla para llegar al metro cúbico número 8 y decir, no, pues no se llenó. No, bueno, desde antes. Existen gráficas que comparan, se las voy a mostrar, existen gráficas que comparan y podemos hacerlas nosotros, que es el volumen teórico contra el volumen real. Y entonces ahí vamos observando el comportamiento. ¿Vale? El comportamiento, para ir controlando el colado. ¿Vale? Esa es una desventaja de las pilas. En cambio, llegas el pilote, lo colocas y vámonos. El que sigue. ¿No? Es más limpio también el pilote. ¿Vale? Más rápido. Y más si son de acero, miren, así. ¿Vale? ¿Comentarios? Bueno, ok, vamos a dejarlo hasta acá. Continuamos nuestra sesión el martes. Tendremos sesión el martes. Recuerden que el lunes es inhábil. Y nos conectamos el martes para continuar su temario. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Bye. Gracias, Miguel. Igualmente, Gracias, hasta martes. Hasta el martes. Bye.